que las flores, una cosa, que la otra, entonces desde que ustedes van a empezar el novio con este tipo de cosas, van a trabajar siempre hacia arriba, hacia abajo. Entonces para que el dedito coja más fuerza, ¿cierto? Necesitamos fuerza en el medio para que nos guste. ¿Listo? Y ahora, hacia arriba al inicio, en diagonal el segundo trazo, y en diagonal el tercer trazo. ¿Por qué les digo que primero, segundo y tercero? Porque a veces cogen y hacen esto. En un trazo. Y miren tan feito que se ve. Y esto se ve demasiado, o sea, yo solo lo veo demasiado. Por eso, entonces, primero, segundo, uno y tercero. La mino, tienes que limpiar ahorita súper bien la brocha, ¿vale? Yo te doy un pañito para que no la limpies. Listo. Entonces para que la saque bien la mina hay que hacer un movimiento varias veces, porque pasan unas que no. Yo uso las patas oscuras para que se me define fácil en el rostro, y porque ustedes ya me dicen que a veces la naranja ellos se dejan definir fácil porque ellos son más pesados, ¿cierto? Y también aprovecho, tengo bases oscuras para cuando me llegue una clienta de piel negra, ¿listo? Por eso las trabajo. Porque si ustedes compran la base de para piel negra, unos 2 tonos, y la tienen ahí 2 años, se les gana. Entonces por eso la pueden usar para todo. Normalmente uso una mascarita, pero se me acabó. Entonces voy a usar esa que es más concentrada, pero yo la disuelvo. Yo nunca pongo el oscuro así, yo la mezclo con la base. ¿Recuerdan cuál fue los tonos de base que usamos? ¿Qué cantidad más o menos? Más cantidad de base. W5 para comenzar, lo voy a poner la mayor parte de esta. Yo aprovecho, pues limpiando siempre las bases, porque si piel de clienta, no puedes infectar brochas, pero tampoco limpiar a profundidad. Entonces yo aprovecho, voy dejando todo y para que la siguiente clienta no vea las cosas. Y le voy a poner un tipo de esta también. Pero realmente la más parecida a todo muy bien era la W5, por eso tiene más cantidad. Y así queda creado el bronce. Esto con este que le vamos a dar toda la profundidad al rostro, para que usamos los tonos oscuros en el visajismo. Exacto. Para hacer más pequeña alguna zona. Y los tonos claros como el corrector iluminado, para resaltar. Exacto. Muy bien. Ahorita estamos en contorno de nariz. El primer contorno que voy a hacer es el de los laterales que todo el mundo quiere. Ustedes saben que todo el mundo lo quiere. Cuando tengo mucho cuidado con los rostros demasiado alargados, no lo hago tan así, sino que lo hago un poquito más así. ¿Cierto? Tiran para allá. De aquí, de esta parte, que es la tirita de la oreja, normalmente salgo y hago toquecitos así tal cual, con inclinación hacia la boca. Esto es lo que yo hago para el contorno. Pero que si el rostro es muy alargado, lo que hago es hacer un poquito más bajito y más bien así. ¿Vieron? Como esta partecita. No así, sino así. Es lo que yo haría. ¿Listo? En este caso vamos a hacer un punto medio. Salgo allí, deposito en la oreja. Ojo porque a veces depositan acá y les queda el parche. Entre más hacia abajo, más delgadito debe ir. Entonces deposito acá y poco a poco bajo y subo. Ponle cuidado parte del video. Bajo y subo. Porque el mío no importa, el ustedes que claro. El mío es como para hacer un videito rápido y ya, pero gracias. Entonces, porque les digo mucho cuidado con eso, porque a veces cogen y hacen eso. De la oreja hacia abajo, así. Esta línea es así. Y dejan eso súper marcado. No, yo voy hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y el triángulo que voy formando. ¿Listo? Voy a tomar un poquito también lo difumino y lo pongo en la parte de abajo del huesito, ¿sí ven? No acá encima, eso no se debe ver manchado. Bueno, como abajo como si fuera sucio. Esto en la parte de abajo para que sobresalga lo de arriba. Y un poquito de difumino acá para dar una sombra natural. Y que se ilumine. ¿No? Tiran para acá, por favor. Igual, a toques, bajo, subo. Y va quedando bronceado. Acá es clave, se baja un poquito. Acá es clave cuidar la inclinación y que no se vaya a bajar mucho, porque si se baja mucho, el rostro del cachete se ve pesadito, se ve caído. Si andas con la pequeña, cuidado, por favor. ¿Listo? Y por ejemplo, aquí a la frente, ¿qué tanto contorno trabajaríamos? ¿Mucho o poquito? Ya vamos a tener la oscuridad de la claridad. Lo voy a hacer muy sutil como para que se modifique con esa parte para que se vea muy lindo. Pero realmente cuando necesito trabajar más salida, ya saben, del vértice al centro de aquí hasta el vértice de la sierra. Pero cuando voy a trabajar más pequeño. Y si se dan cuenta que estamos trabajando marcaciones fuertes, no estamos trabajando colores fuertes, el negro, el café oscuro. ¿Por qué? Porque eso es maquillaje social. Les digo, totalmente diferente al maquillaje de redes sociales. Con esta, es muy inclinadita, pero también podrían poner una así. O sea, pequeña, dime. Así. Vamos a trabajar el contorno de la nariz. Aquí el contorno que yo voy a hacer no va a ser el típico alargado, sino que voy a dar un alto aquí. Okay. Voy a hacer que esto se vea para arriba, no hacia abajo, sino para arriba. Y una cosita blanca inclinada como para que se vea más bonito natural. No lo voy a llevar a salir para llevar acá en la nariz. ¿Listo? Aprovecho y tomo y aplico acá abajo y miren el volumen tan bonito que le va a dar los labios. Que se vean muy minutos. Y los labios para que los labios sean muy minutos. También pueden hacer la manita, pero bien pegadito al labio para que no parezca bigote. Y ahora vamos a iluminar. Decimos las oscuridades, vamos a iluminar. Yo en correctores les puedo sugerir que ustedes consigan todos los colorcitos de Annika. Ahí está quedando el video. Manchado. No se manchó. Ahí alcanza a verse. Annika en todas las gamas de colores. Es de Annika. ¿Por qué? Porque son muy económicos y espectaculares. Yo
Yo tengo los de Natura, que valen 70.000 pesos cada uno, que este vale como 18 o 20 cada uno. Y me encanta trabajar más los de Anita que los de Natura. ¿Listo? Y es Anita. Nunca te me regalas una foto. Como no trae todo lo de Anita, entonces voy a trabajar estos de Dulce Bella, también son muy económicos y sirven para iluminar también. De Dulce Bella, ¿y qué tal? ¿Te ha gustado? No lo he probado. Dulce Bella, este color es más o menos como el tono de la piel de ella, ¿sí lo ven? Pero yo quiero un poquito más claro porque voy a iluminar. No debo realizar porque igual voy a iluminar. Ya para allá, vamos a volver a la casita y quedar del pronunciado del contorno. Con esto lo voy a iluminar. El de la nariz también. Voy a parar el video aquí para el micrófono. No, sí, vamos a iluminar. Quiero que para iluminar también hice mezclas. Todo el tiempo los maquilladores estamos haciendo mezclas. Yo podría poner solo este. Me va a quedar súper blanco y de una piel pálida, amarillita. Me va a pegar. Y este también lo podría poner tal cual, pero va a quedar muy blanco. La idea es que me ilumine un poco. Mezclo con una paleta. Mezcladora. Mezclo. Normalmente a la nariz se podría iluminar haciendo acá un circulito, ¿sí? O sea, con el circulito muy correcto, haga de cuenta, así. Y la parte de arriba haciéndole esta línea, dejando ese espacio entre este círculo y esa línea. ¿Listo? En la nariz. En este caso, por morfología no vamos a hacer. A la nariz en este caso no voy a hacer iluminación. ¿Listo? Ahora lo que hago es que tomo esponjita, mira hacia arriba y voy a iluminar lo que es la nariz. Este es el paso de iluminar la ojera. Si ven cómo se ilumina en comparación con la boca, pongo más producto y ilumino. ¿Por qué no podemos dejar la ojera así como estaba? ¿Quién le dice? Por lo que esto es claro también. Lo vemos que voy a iluminar. ¿Por qué no podemos dejarla cuando como está por la línea? ¿Se recuerda que esto no había ya? Verde, naranja, solo naranja, así, el verde es para la luz. Porque entonces se le va a ver en el plan del día, no se le va a ver como naranja aquí, entonces parece que hay que iluminar con la gente, no, habiendo ya neutralizado el plan. Porque es importante también saber que yo cuando neutralicé la ojerita, vieron todo el rato que yo la dejé, me puse a hacer base y otras cosas. Porque si yo hubiera puesto el corrector allí con su tono de naranja y luego le pongo ese encima, se mezclan los dos. En cambio, con todo ese rato que pasó, ella estaba seca. Yo lo que acabo de hacer no se mezcló con el color anterior. Y eso pasaba mucho cuando se trabajaban, que neutralizaban la cara de muchos colores, que verde, que naranja, que rojo, y luego ponían la base y no la dejaban secar muy bien y todos los colores empezaban a mezclar y la piel quedaba con su tono reflejado. Listo. Ahora, el mentón por morfología también lo quiero iluminar un poquito para que sea muy rostro. Aquí, en el entrecejo también puedo iluminar un poquito. ¿Cierto? Si quisiera, también para un poquito más de volumen de la frente, lo puedo llevar acá. Listo. Acá lo estoy haciendo como por el donde sale el contorno, unos pequeñitos y ya. ¿Listo? Todo lo que estamos trabajando hasta el momento son los productos en crema. Todo vamos en crema, nada en polvo, ¿cierto? Diferencia del lugar donde de pronto no han estudiado maquillaje y apenas tú llegas te empiezan a bañar en polvo, en rubor compacto, todo compacto. Esto alarga la duración del maquillaje. Entonces, por eso es un trabajo. Ah, no, es un panel. ¿Quién pidió guantes tú? ¿El panel no ha llegado? Ay, ¿y ya le fue? Sí. Pero yo no pagué. Ah, bueno. Yo dije que subiera el segundo piso. Ay, Kate, ¿tú me traes el panel para que tomemos las fotos ahorita, por fin? Gracias. No te demores. Tengo más paciencia, pues desde el principio no conocía nada, ya. Todas las que estamos acá ya tenemos idea, porque hemos visto videos, la mayoría. A ti yo te pregunté, ¿cómo estás? Entonces yo por eso también deseo hacer mucha más. Y acá te preguntas que no han visto un rubor en crema, yo sé que la mayoría lo han visto. Ajá, pero mira, acá no pero no había nada. Exacto, entonces está tomado la atención, no quedó nada. Esos rubores que quedan súper resumidos. Son de la marca AMI. Y aunque sí, se considera. Bueno, es que un poquito de tono naranja, a mí me encanta porque es más como un chiquecito, color como rosa chicle, rosa barra, rubores y crema. Entonces, ¿qué pasa? Como este rubor y crema es como tan encendido, si yo te lo pongo una piel con inclinación hacia arriba. ¿Listo? Impregno un poquito la esponja y empiezo a iluminar. ¿Cuándo diría yo que este rubor no me gusta? Gracias. Este rubor no me gusta. Ustedes vieron que yo tres puntos de rubor. Si el rubor no hubiera dejado de combinar bien, yo no me dejaba cruzar el rubor porque son muy inventados y es que seca y no me va a enseñar. La piel. Ahora, de nuevo, lo aplico en la manito, lo impregno bien por acá. El rostro es delgado y arrancadito, ¿cierto? Entonces yo lo hago completamente así, en esa inclinación porque va a hacer más largo el rostro. Yo me llevo un poquito a esta zona y me pongo una partecita de contorno también, ¿sí ven? Lo hago muy bien con el contorno. Sí, lo que vamos a apreciar, que aparte de que me da un efecto lifting, también me da un efecto de volumen, porque lo estoy llevando al rostro, y el rostro delgado lo puedo hacer. Cuando no lo hago cuando el rostro es muy redondo, que el rostro sea bien redondito, yo no le pongo tanto rubor acá, ustedes saben cómo se ve. ¿Listo? Miran para allá. Les voy a mostrar cómo sería si solamente lo hiciera así, pum, cómo se vería el rostro. Lo voy a poner para que puedan apreciar la diferencia. Tiene que experimentar. Así se podría solamente hacia arriba, para hacer un rostro delgado, alargado. A ver, una vuelta de cosa. ¿Sí ven la diferencia? ¿Mira? Ajá. El rostro donde se ve un poquito más gordito. Ajá, porque le digo volumen, donde el volumen.
¿Listo? Y el resto de lados podemos jugar aquí, aparte que está súper entendible el rubor, hasta en la ojera, literal, y hasta acá. Ajá, entonces acá lo que voy a hacer, porque morfológicamente es lo que tenemos que hacer, lo voy a decorar. Estémoslo con un poquito de este naranja. A toquecitos, voy dando volumen, llevando hacia el centro que rubor. Y para allá, no puede haber una diferencia entre contorno y rubor. ¿Se acuerdan de la marcación que hicimos cafecita? ¿Cierto? El contorno, ¿te acuerdas, Kate? ¿Te acuerdas? El contorno que hicimos de café debe quedar junto con el rubor. Porque a veces acá el contorno del rubor y eso no se ve armonioso. A ver, yo me hago la historia. Para disparar. Listo. Quedó. Ese tenis también es una opción excelente y el precio es muy bueno. Porque te dan fotos, son más carísimos, como 28 cada uno, entonces como 60 casi no. Entonces, el naranja va a neutralizar en la piel todo lo que sean manchas moradas, grisáceas. Listo. Eso le sale imparcial. Y el tono verde les va a neutralizar todo lo que tenga color rojo, o sea, el acné o la rosácea. Cuando la piel se pone muy roja acá, la van a trabajar con verde, que ya saben que se no van a trabajar el verde puro y el naranja puro. Ustedes van a poner un corrector que sea de todo parecido al de la piel y le van a poner una pintita. Si bien ese corrector es muy parecido al tono de la piel de ella, ¿cierto? Podría ser un poco más oscuro también, no pasa nada. Entonces yo voy a poner el corrector. En este caso necesitamos neutralizar unas manchas de acné. El acné es el rojo. ¿Sí? ¿Ustedes ven algo de acné en la piel? ¿No? No. Pero gris o moradito, ¿sí? Exacto. Y en este caso lo tenemos que hacer, es la pregunta, tenemos que sacar. La hojita casi siempre lleva gris. Ok, sí, la hojita casi siempre lleva gris o moradito. ¿Sí lo ven? Entonces yo necesito neutralizar la mujer. Tomo una pintita de nada, yo les he explicado que es una pinta. El error es trabajar en naranja puro. Y lo mezclo con el corrector de tono parecido al de la piel. Y miren que el corrector queda con su tono naranja. Y con esto es que voy a neutralizar la ojera. Este paso es fundamental. Ustedes han visto que a veces las personas se maquillan y se ponen el corrector iluminador acá clarito y por allá el fondo se ve como el gris. Es por eso, porque no neutralizan. Y es diferente neutralizar a iluminar. Miren, voy poniendo solo la cantidad necesaria. No necesito inundar acá el corrector esa zona porque es la zona donde hay más pliegues, ustedes saben. Y si llenan de mucho producto, esos pliegues se van poniendo más pesados. Entre más producto pongan, más pesado queda. Listo, ahí ya neutralizamos la ojera. Ahora vamos a terminar la base. Y el corrector de todo el piel un poquito más oscuro, pero que no vaya a ser más claro, porque me va a iluminar la piel. Yo necesito neutralizar, apagarla un poquito. Este tipo de cosas, como que las bases se vean limpias, eso ya lo sé, ¿no? Pero que las brochas se vean limpias, todo el kit de ustedes debe llegar limpio, tanto a las clases como a las modelos y más aún con las clientes, porque pasa también demasiado, que llegan a maquillar clientas con las brochas todas sucias o con las esponjitas. Yo les sugiero que compren esponjas negras, porque las de colores se manchan, no es que tú no las lavas, es que se manchan. Yo creo que para sacar el limpio, esta esponja está lavada, pero está manchada, por eso yo compro esponjitas de colores y no las negras. Entonces, guarda mucho cuidado con la limpieza de aquí, porque es también buena revisar. ¿Listo? Y esa es una paletica de correctores. Es para neutralizar las coloraciones de la piel. ¿Sí? Esa es una marca súper económica. Esta sí la consiguen en el centro. Pero esa es una marca que, por ser tan económica, no tiene réplica. Las réplicas las hacen de marcas costosísimas. ¿Listo? Y como yo solo necesito para que veas ese tono verde, ese tono naranja, por eso yo las trabajo. Voy a elegir el tono de base. Eso es importante. Atención, por favor. Los maquilladores podemos tener una base para cada cliente. Los maquilladores lo que hacemos es construir el tono de base de la clienta. ¿Cómo? Con mezclas. Entonces yo siempre pongo las bases que yo hago huevos similares y digo, esta puede ser parecida a cualquier y las traigo al pecho. Y en el pecho miro cuál es la más parecida. Entonces yo la más parecida que veo es la W5. ¿Sí la ven? Yo tengo muchas más bases, pero como yo ya conocí el tono de piel, por eso lo localizamos. W5, tomo una pintica de nada, la voy a poner acá, sin difuminar mucho, y la voy a dejar oxidar. ¿Alguien sabe qué es oxidar? ¿Una base? Exacto. La base cambia de color. O sea, casi todas, no todas. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver la base acá, pero la dejan acá 30 segundos, 60 segundos y se pone más oscura. Eso es que una base oxide. ¿Cierto? Entonces yo debo esperar esos segunditos para saber realmente qué tono me va a botar y que no me vaya a destachar. Si me van a ver todos bien, a ver si me vemos cómo se les va a hacer. Si ven que es un tono muy parecido, siéntate bien. Ahí, pues. Ustedes están bien. Listo, yo ya la veo aquí de cerca, un poquito, una cosita nada más oscura de lo que necesito. Entonces, ¿qué hago? Le pongo una pintica de una mascarita, pero muy poquito para que me baje la intensidad. Tal cual como hicimos con el corrector, una pintica. Ustedes la construyen, si tienen una base muy oscura y la tienen más clara, pues la van aclarando poco a poco, van haciendo pruebas aquí en el spot o aquí en esta parte. ¿Sabían eso? No. La base no se puede probar acá. Eso es fundamental. No sé si les ha pasado también que a veces van y piden que les asesoren para comprar una base. Y cuando llegan a la casa se ponen todos porque ustedes probaron la base acá. Acá hay un tono de piel súper parecido, divino, pero normalmente no es así. Normalmente esto está mucho más clarito o la cara está mucho más clarita, dependiendo de cómo se cuide la piel, ¿cierto? Entonces imaginen que la cara esté bien clarita, bien blanquita, y acá les pone bien doradito. Y ustedes enfatizan el blanco de la cara, pues se va a ver blanco y blanco, o blanco y amarillito. Entonces lo que uno debe hacer es probar el color de acá, y ese color es el que va a trabajar en la cara para que todo quede igual, ¿cierto? Pruebo siempre la base en el pecho o por acá abajo del cuello, abajo. Listo, entonces con el stencil vamos a coger 2 push de esta y uno pequeño de esta. Voy a poner otra más porque siempre me va a salir un poquito base. Otra más. Eso lo van a poner ustedes con la práctica. Como yo ya me sé el tono, ya usé las cantidades que salen prácticamente. Lo que pueden hacer es poco a poco irla construyendo para que no desperdicien base.
Y yo voy a probar esta basecita. Si ven cómo cambió, solamente haciendo una mezcla tengo una base totalmente diferente. Y así podría crear muchos tonos de bases. Ajá, y ese color me gusta más. Vamos a darle un poquito. Yo les contaba que yo aplico la base con la esponja, ¿cierto? Para que terminemos la misma. Pero siempre y cuando la esponja no se sobrecarga el producto. ¿A qué me refiero? Que si ustedes cogen y hacen esto, ya está sobrecargado. Yo cojo, impregno bien, pero a su vez voy iluminando la paleta. Tírame para allá. Y poco a poco la voy poniendo de la parte más oculta del rostro hasta el centro. Esto que yo hice de ponerla acá no está bien, porque esa parte es la que menos cargada de lo que ya debe quedar, porque no te me suda la piel. Ahí saben que usted limpiar al ladito de la cejita, para que el volumen no vaya a manchar la base. Pañitos normales, pero que eso le cae de maquillante, pero lo que ustedes quieran. Que es importante que no tengan como... Estoy limpiando todo donde había el volumen. Encima y por debajo. Sigo con la esponja a toques aplicando todo los puntos para allá. Voy descargando al final y poco a poco voy subiendo, poco a poco voy difuminando. Y lo que sobró, lo jalo hacia abajo. Salgado, lo jalo. Para que me vayan parecendo un poquito la diferencia que puede haber, para que no se quede acá con otra marcación. ¿Listo? Ahora quitas para ese lado, deposito en la parte final y poco a poco a toques voy difuminando. Si me van pareciendo el tono de la piel, pero siempre se carga de empezar. A toques aquí por toda esta zona, todo. Aquí con la nariz, buena cobertura sin dejar pesar. Que se vea que parece color. En las comisuras de la nariz deben concentrarse mucho. Que quede aplicado, porque normalmente de ese lado no vemos la comisura de allá y la siempre queda participando. Si hay una diferencia entre la frente y el resto del rostro, ya parece color. Sí. Luego tengo un poquito de quedo para la frente y lo voy difuminando para que no quede concentrado. Acá es importante que levanten un poquito el cabello y que lleven la base hacia adentro. La base y el contorno que van a trabajar ya. ¿Alguna duda de la base? Marcas les recomiendo que puedan conseguir más adelante. Ah, bueno, hay una marca que está saliendo muy económica, que es la de Annika, ¿listo? Y tiene una cobertura muy buena, claro que Annika, Annika, y la pueden conseguir acá en la que pasa. Tiene una buena cobertura, pero es pesada. Entonces, lo que ustedes van a hacer si llegan a comprar de Annika es que te van a poner una gotita a la base y hagan para la cita, ponen una o dos gotitas de glicol y la trabajan hasta que y que se arregle el trabajo. Ya si más adelante quieren conseguir, estas de un terminado súper ligerito y bonito en la piel, son las de L'Oreal. Si quieres tomarle foto la W5 y la W2, pues también podría conseguir una que sea como oscurita. Entonces en Annika lo que pueden hacer es igual, conseguir una clara, una media y una oscura. Y así van a trabajar. ¿Listo? En todos lados. No, el agua de rosa no fija. El agua de rosa es roja, humecta, pero no fija el maquillaje, se intenta que se vaya quedando quieto cada capa que van haciendo. Sí, yo también lo he visto, pero no, eso no funciona. El fijador, sí, la duración. Listo. Cuando ya tenemos base, contornos, rubor, corrector, neutralizador, corrector iluminador, ahí ya procedemos a sellar la piel. Yo les recomiendo estos polvitos de Ghibli, que son muy económicos, y este tiene como un tono amarillo. Pues para pieles amarillas como la mía, queda muy lindo. Pero para pieles blancas, no lo recomiendo tanto, porque deja la piel amarillita. Pues la piel blanca deja la blanquita. Listo, para pieles blancas yo uso este de Monto, también tiene una versión pequeñita Monto. Este vale como 60.000, pero la versión pequeñita vale como 30. Es más pequeñito que este. Y sirve mucho para pieles blancas, entonces así trabajo yo. Cuando ya es una piel negra, literal piel negra, sigo trabajando con uno que sea bien amarillito, que yo ya les había contado a ustedes. El amarillito parece de la marca Tonos. No lo traen porque normalmente pues en el primer nivel no se aprende lo de pieles negras. Sí. Limpio la espátula. Ya, voy a sellar. ¿A quién le gusta la piel así húmeda, brillantica? La verdad, me parece linda. Es divina esa tendencia. La piel de matilosa está más en tendencia. ¿Qué pasa? Que no la podemos dejar así porque una piel así húmeda nos va a durar 2 horas. Mentira, una hora. Porque como está húmeda, sigue saluda, se toca, medio suda, todo se empieza ahí. Por eso es que la piel no se puede dejar así. Apunten ahí, ¿cuándo se puede dejar una piel húmeda para maquillaje editorial? Y ustedes tienen una clase de maquillaje editorial. ¿Está para que les conté? Ese día cuando ustedes trabajen la piel, la van a dejar así, en húmedo. Lo único que de pronto van a enseñar un poquito es la ojera, como para que la niña no se marquen de corrector. De resto, siempre han de enseñar para contar un maquillaje editorial. Y recuerden que ustedes deben hacer maquillaje editorial. Entonces, esa es la clave de maquillaje editorial, para que la fotografía se vea súper jugosa la piel. Y porque un maquillaje editorial es para una revista, para que quieras contratar para hacer fotos, así para, no sé, de maquillaje o de accesorios, y quieren que la piel se vea muy fresca, ¿cierto? Diferente si te dicen, no, si quiero que la piel se vea mate porque estamos promocionando un polvo que matifica la piel, entonces necesita verse mate, ¿cierto? Pero la mayoría de fotografías se usa la piel húmeda, también con rapidez. Al siempre maquillan 5, 6, 7 modelos, entonces necesitan sacarlas en maquillaje de piel. Y como solo necesitan que les dure 2 horitas, 1 horita mientras les toman fotos. Al que está al dueño de la marca, no le interesa que la modelo le dure el maquillaje 8 o 10 horas, él solo necesita tomarle fotos y ya. Entonces, se puede para redes sociales también. Y se quita ese maquillaje para tomar fotos así, y queda ahí, se ve súper iluminada la piel. En este caso voy a trabajar en polvo banana. Pongo una paleta. Pero esa paleta está muy chévere, entonces para todos. Sí, son demasiado buenas.
Yo la traje baratita. Listo. Y con la hora, pues, ¿está grabando mejor? Esto es importante. Sí. A veces pasa que se les ven la ojera llena, correcto. ¿Sí la hizo? La clave es fijar el techo. La persona mira el techo y yo voy a dar los toques sutiles. No así, porque por eso luego miren hacia abajo, abandonen el humo. Y ya vengo y la sello. Le ponemos. Vieron que no, en la zona de transmisión, justo donde sale. Baja un poco de esa frente y ahí casi la puedo hacer una capa sutil al techo. Entre más capitas sutiles saca, mejor se ya queda la piel. Diferente que yo cogiera e hiciera eso. Se puede. Se puede hacer, pero la ojera queda pesadísima. Y aparte, cuando hace fotografía y tiene luces como en las discotecas, por eso se ve blanco. Si lo han visto, ese es el flash, por abusar del polvo translucido. Y como uno lo ve en TikTok, pues uno lo repite. Pero ya a nivel profesional, se sabe que la mayoría de personas que hacen videos de maquillaje de TikTok no son maquilladores profesionales, son empíricos, que ven trucos y los hacen, pero que realmente no están estudiando y capacitándose constantemente. Por eso inventan tantos trucos, pero cuando uno los pone en la realidad, quizás a la clienta no le va tan bien con ese truco. ¿Listo? Entonces, para que a mí no me quede cargada la ojera, yo lo que hago es que tomo el producto y boto un poquito en mi mano. Mira, el techo, difumino, aguanta bien ahí, importante que la modelo aguanta allá arriba, y si me vuelve, se parte de la zona. Ahora lo quito, refuerzo el sellado, descansas y ya quedó sellado la tela. Cuando hago un refuerzo, cuando hago un refuerzo, cuando un poquitico más de polvo, cuando es demasiada grasa la ojera. Si han visto que hay ojeras que sudan, literal que tienen sudorcito acá, hago un refuerzo de polvito extra. Pero sí, voy a mucho la zona de la ojera porque es la que tiene una de las más, ¿saben? Donde sí me gusta poner el polvo translucido en la zona T, que es lo que hay exceso de grasa. Pero, ahorita yo lo retiro, no quiere decir que no me haga aquí todo ese exceso que se me come la piel. Porque eso vuelve a ver. Zona T, para los que no conocen, la zona T, toda esta parte del centro y un poquito a los laterales, como haciendo una T. A toquecitos. Acá, en las musculares de la nariz, y en esta zona, y en esta sudamos demasiado. Por eso hay que quedar muy perfecta. Miren que a pesar que acá hay contorno, como yo lo difuminé y estoy sellando, él me va dando una sombra sutil, pero no marcaciones de oscuridad. Ahora, voy a sellar. Voy a sellar acá. Y ojo, porque con esto podemos hacer el mismo efecto de realce, haciendo este corte, ¿cierto? Pero como acá no quiero tan marcado, sino un poquito más de abajo, así tal cual lo voy a hacer. Es decir, así varía, desde por acá hasta acá. Pero en este caso, me lo voy a hacer desde acá para marcarlo necesariamente. Ahí voy a desmarcar un poquito y empezar a eliminar todo lo que está por dentro. Y doy toques sutiles para hacer la marcación. Yo casi siempre lo hago mucho más de arriba, para que ustedes realmente más presente. Sello. ¿Y cómo sé que cuando la piel está sellada? Si ya les había explicado a ustedes. No. Tocando. Debo tocar la piel. Si yo siento humedad, debo seguir sellando. Y si no ahí, es donde primero se me va todo el maquillaje. Puedo reposar el sellado con una brochita. Tenía la brocha. Que me parece como un golpecito. Miren. Parece que tú eres calle que te habías raspado. Tal cual, vamos a poner más poquitito, voy a poco a poco. Quién sabe que estaba si sabe que estaba de un maquillaje que hicimos de nuestros videos que hizo crucificado. Y él tenía como rojito, con negrito, como moradito, como hace el tono de la sangre. Entonces parece que va así tal cual. Entonces hacía así como rascañas. No sé por qué, como es negra, como una vida que tenía el producto. Ahorita comparto con Paco con ellos. Eso es explicar. Entonces miren que yo estoy sellando de primera la zona T y donde hay color de base, pero donde hay contorno y rubor yo lo he tocado. A mí casi nunca me gusta tocar donde hay rubor, sino literal, hay ese momento que casi no tengo nada, pero ahí sí toco el rubor. Todos unos toques muy sutiles. ¿Por qué no me gusta sellar por completo el rubor con polvo translúcido? Porque se me pierde la pigmentación que ya tenía. Entonces el que era rosadito así de rubor, se lo miran ya no queda. Se va mucho. Y entonces ahora, ¿qué tienen que hacer? Después de eso, empezar con rubor de compacto a dar el color y lo que va a pasar es que esto se va a quedar pesado. Tal cual como cuando se pone mucho polvo, así pasa pero con el rubor. Entonces por eso casi no me gusta. Yo lo sello. Voy a sellar con rubor, el rubor no se desluce, no pasa nada. Yo normalmente trabajo mucho con eso. Ahí. Y empiezo a pigmentar el rubor. Pero más que pigmentar, realmente lo que estoy haciendo es resaltar. Sellando el rubor. El rubor no puede quedar, no menos se para un editorial. Si aquí había brillito, ese era lo humedad del rubor. Pero como lo estoy sellando, pues se pierde. Y yo lo voy a arrancar con iluminado. Pero no puede quedar aquí, no dura la mitad. Entonces, ustedes imaginan que la gente dice, no, para nosotros ya no. Si les pasa eso, ya saben que más sellado, ¿cierto? Ya para la próxima, no. Siento mucha humedad, sigo sellando. No me importa que la verdad se suba como de color del rubor, porque en ese punto pareciera, pero cuando se hacen ojos, pestañas, labios, el rubor se apaga. No me importa que en ese punto les quede un poquito más pigmentado el rubor. Con ese, hay rubores también satinados, ¿los han visto? ¿Cierto? Con ese rubor satinado me gusta dar un nuevo el brillito que me le fue perdiendo ese sellado. ¿Cierto? Y aprovecho y voy a poner iluminador.
Sí, es bien, y en la parte de alta del cubo. ¿Ustedes me han visto a mí así todo el tiempo? Moviéndome de un lado para otro. Esa es una de las claves para que ustedes rindan trabajo. Y que al principio parece insignificante, pero que les va a disminuir fácilmente 20 minutos de trabajo. ¿Listo? La que se mueve siempre es la persona. La rodea, la pierna. Pongo el iluminador a toquecitos. ¿Ustedes han manejado el iluminador? ¿Te has visto varias veces el iluminador? Tú. El iluminador lo usamos para dar brillo. Y está muy de moda, el brillo en la piel. ¿Cierto? Entonces yo lo pongo a toquecitos y luego hago como ustedes ponen el betún y luego sacan brillo. Así tal cual. Aplican y luego sacan. ¿Cuándo uso poquito o cuando no uso? Cuando acá en esta zona en que yo normalmente lo pongo, hay acné o hay mucha línea de expresión, porque si no el acné se va a revelar de una vez. O sea, un granito y le pones brillo, pues se llama la atención. Ahí no lo uso. ¿Listo? Normalmente también, dependiendo del tipo de rostro, en la nariz también puedo poner, pero en este caso no voy a usar, tengo que tener por aquí una cosita muy sucia como para brillo muy fresquito en la cara, ¿cierto? Pero normalmente lo que hago es que lo que dice es raro, que dice en la nariz, porque se da cuenta que acá tenemos la nariz, dice un puntito al final, ¿cierto? Y una línea. Un puntito y una línea. Eso que yo hice con corrector hace rato, bueno, y lo hago con eso, y queda iluminada la nariz. En este paso, ya sellamos toda la piel, ya sellamos, ventilando esa ya el bronce. El bronce. ¿Cierto? Que lo que hecho con la base de rubor oscuro. Entonces yo lo debo sellar también. Así como sellé la base con translúcido, así como sellé el rubor con el rubor compacto, también sello el bronce o contorno con uno que sea así, en polvito. Por acá también con esfuerzo. Mejor, ya para acá. Perdón, si está muy bien. Muy sutil. ¿Quién fue la persona que hizo la presentación de tendencias? ¿Tú te acuerdas mejor que había parte decía que él decía que el rubor casi que iba a reemplazar el contorno? Eso es lo que acaba de decir. Antes se le daba más prioridad al contorno que era más marcado. También se puede quedar muy lindo, también. Solo que está muy en tendencia la zona ruborizada, por eso le doy casi siempre más énfasis al rubor. Pero cualquiera no se puede. Después de ya primero el contorno, primero el rubor, no importa, necesitamos bien sellado. Y la intensidad que ustedes quieren, depende del gusto de la piel. Ustedes no pueden. Pasa mucho que hay estudiantes que les gustan las cejas así, negras. Literal negras, porque me gustan negras. El hecho de que a ti, como maquillador, te gusten las cejas así, no le gusta la ceja, le gusta el contorno. Que me encanta el contorno aquí marcadísimo, no quiere decir que a todas las tiempos que les puede hacer eso. Ustedes deben ir hablando con la persona. Yo les pregunto qué tanto se maquillan, yo estoy en estos días hablando de eso. Ustedes no pueden maquillar igual a una persona que nunca en la vida se ha puesto una base a una persona que todos los días usa base en el rostro. O que mínimo, no sé, para cualquier evento lo usa. Es muy diferente. Una persona que nunca usa base, ustedes deben trabajar todo muy sutil. Pero si es una persona que ya ama el maquillaje, que le gusta el rubor, que le encanta el contorno, ustedes pueden jugar un poquito más con la intensidad. Y eso lo sabemos haciendo la pregunta a la clienta apenas llega. Mientras estamos preparando la piel, voy haciendo las preguntas. Listo, capa de fijador. ¿Cuántas capas de fijador vamos? 3. Cuando preparamos la piel, cuando hicimos todo el seno, cierra. Y ahora que acabamos de hacer todo en un caja. Dejamos en caja. ¿Dónde? Translúcido. Exacto. O sea, el cuerpo compacto yo lo elijo dependiendo del color de la piel, ¿cierto? Así tal cual como dice la base. Entonces yo empiezo a probar este. El que más se pierda es el tono negro. Yo sé que somos 11, lo estoy usando para que se encuentre que así probamos. Y el que más se perdió fue el primer que yo usé. ¿Listo? Ese color lo voy a poner. También creo que es este, que es el mismo. Pero como no se canta, se acabó. Se llama capuchino. Bueno, esta marca lo bueno es que venden los repuestos. Entonces yo puedo comprar el repuesto, quito este y lo pongo. Ya lo vendí, vale como 20.000, no vale mucho y me queda la paleta funcionando. Entonces imagínate, todas paletas sin este, pues sí, nada. Y pues el color de uno. Este color es más negro. Entonces yo voy a usar este poquito. Y lo voy a empezar. ¿Dónde está el color de piel? No sé si lo vemos. A ver, bien. ¿Alguien vio la diferencia entre esto y esto? ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes? No lo estaban blanco. Sí, ¿sabes qué pasa esto? El translúcido. Exacto. Se ve la piel translúcida, es decir, que me empieza a reflejar un poquito de tonalidades, pequitas. Y el compacto me da que estamos en el de cubre. Es trabajo con compacto. Dame lo que viene. Sí, cuando yo se vuelvo compacto, me empieza a ver que filtro. No, y nunca ya. Las otras de atrás. Por fin que me da contigo. Gracias. Ajá, listo. Entonces, yo creo que dejas que listo. Eso, listo, muchas gracias. Y las frases de alto, atención aquí para que también sigan viendo la diferencia y con esto, si algún día se les pasó el contorno acá, también lo pueden corregir. Porque que también me permitirá a todas acuerden. Pero como me gustan las vacaciones porque eso se ve entonces en redes sociales en Instagram, pero para que la persona salga, pues yo cojo y le doy toquecitos y lo pierdo. Si sacas la diferencia entre la piel translúcida y la piel con polvo compacto, y depende de toquecitos, no te sin que me hicimos heridas. También me gusta de pronto bajarlo un poquito más. ¿Cómo lo aplico yo? Yo lo aplico a toquecitos. No me gusta hacer como estos arrastres, que es lo que me hacía hace mucho tiempo, porque como va dando producto de preparación de piel, entonces puedo empezar a arrastrar y abrir la piel. Entonces por eso lo aplico a toque. Listo, pues. ¿Qué me voy a hacer? También puedes hacerlo con la brocha. Lo único es que la brocha no te da tanto cubrimiento. Depende de lo que ustedes quieran lograr. Si quieren lograr una cobertura así perfecta y divina, lo hacen con eso. En la piel tan así. Por ejemplo, es una piel, una piel que estaba toda rellena de acné. Yo en ese caso prácticamente no usé polvo compacto. No lo usé, solo lo dejé translúcido. ¿Por qué? Porque el polvo compacto
compacto aporta peso en la piel, ustedes saben, ¿cierto? Decía, harto granito, harto relieve, y yo paso polvo compacto, se va a ver como relieve, se va a ver más grande el granito. Lo que se podía haber hecho en este caso también si hubiese querido es poner con una brochita de esas grandes, el polvo compacto, y no me va a dar tanto volumen. Miren, estas son las brochitas, las fluffy, eso les sale en parcial. La brocha fluffy es para aplicar polvos, y esa es como una bolita grande, bonita. ¿Sí ven? ¿Qué? En la primera clase. Mini en la cartilla está, en la cartilla está, entonces quiero una cartilla a alguien, para que te adelante lo que fue la primera clase. Esa es la brocha fluffy, así pues en el parcial, pero como 5 tipos de brochitas. Entonces, para que se ya saben, ya, no pueden descartar fluffy. Vamos un poquito también acá para dar contenido, para poner todo el cuello, muy sutil. Y si quiero también aprovecho la ojera un poquito con un poquito más claro. Mira, me atrevo. Ven la cobertura tan bonita que aporta. Listo. Nuevamente capa de fijador. Para que todo lo que acabamos de fijar quede bien. Siempre se me van a manchar las lentes. A ti no te digas, no te dices nada. ¿Qué tal con la piel? Porque hay que limpiar muy bien, porque si queda un poquito de fijador, aquí donde hay fijador me va a hacer parche de sombra. Ya me ha caído ese translúcido. Si se dan cuenta también tengo la pega de rosas, una pega de rosas. Si a mí también se la pongo, la tendría que retirar otra vez. Si se dan cuenta que yo lo estoy haciendo y también tengo mucho cuidado con la cejita, porque si yo la voy a poner una pega de rosas, pues toda esa fijación que tenía se me va a perder. Entonces por eso, lo que sí va a ser muy sutil y en movimientos ascendentes es como limpiar un poquito el exceso de polvito que le cayó así. Y se acomodó en la misma forma de la ceja. Creo que yo he visto los que primero hacen el loco, esperan que dicen que van a ir. O que se mejor o que. En el gusto del maquillado. O sea, por ejemplo, que la vez pasada, yo les expliqué. Sí, era música y no, con el gusto fijado y sellado. Bueno, la brochita le hace. Exacto, pero ojo porque al principio pasa mucho que uno piensa que está bien fijado y mentiras que no está bien fijado. Entonces, sí, va uno y medio toca y está un poquito húmedo, con un poquito de humedad que haya, ahí se les pegan los pigmentos. Yo digo que lo de sombra es lo de medio. Sí. Casi siempre es cuando trabajamos esto que les ponen a sufrir estos pigmentos. Yo los amo, siempre los trabajo. Sí. Entonces, el truco es, para usar estos, ¿no? Es, Con la. ahora después, al final voy a poner eso, no van a entender, pero yo siempre les explico porque para mí el maquillaje es otro cuando hay. No se podría nunca, pues un maquillador profesional, no podría coger la paleta de sombras y así como está, luego empezar con sombras, porque las sombras no le van a pigmentar bien. Entonces por eso pongo primer, que es lo mismo que hace el corrector, solo que la verdad el primer da una pigmentación más bonita. ¿Cierto? Con el ojito cerrado voy a aplicarlo en todo el párpado, a todos. Tengo cuidado con la ceja y tengo cuidado acá y acá. Con otro dedito me inclino fácilmente inclinar. Y les voy a hacer un poquito para que puedan aprender todo bien en el sitio y ya me lo representado de acá. Se tiene que comprar esto, puedes aplicar el colorita y si no, no le pega. No le crean, no me Por crean. eso fue que lo compré. No, esto es para poner la sombra. Para poner la sombra. No para poner el brillo. No para poner el brillo. Los que son para poner brillo también se llaman primer, sí, en verdad, también un primer, pero no tiene color, esto es blanco. Es blanco, ah, y yo digo, ¿por qué cachado? Listo, entonces van a decir. A mí me gusta mucho en primeras, en el ojo, hacer una barrera de color. ¿Qué es la barrera de color? Es poner un polvito compacto acá pegado a la ceja, del mismo color de la piel. ¿Para qué? Para que la sombra que vaya a usar sea verde, azul, naranja, café, no me suba tan fuerte hasta allá, porque no se ve bonito en maquillaje social, una sombra fuerte pegada a la ceja. Voy a tomar este capuchino o este caramelo que es un poquito más groserito y lo voy a poner pegadito a la ceja. ¿Sí ven que casi no se ve? Porque es el tono de la piel. Como que acá casi no se ve porque es el tono de la piel, solamente acá. ¿Listo? Esa es la barrera de color. Y ahora lo que voy a hacer es usar un tono transitivo. ¿Todos sabemos un tono transitivo? No. Un tono transitivo es un tono que transiciona, como lo dice la palabra, transiciona el tono de la piel a las sombras que voy a usar, es como un punto medio. Eso entre el tono de la piel y las sombras que voy a empezar a usar. En este caso, yo voy a usar, casi siempre los tonos transitivos son así. Colores como naranjitas claritas o como duraznitos, o como cafecitos claritos. Esos son los tonos transitivos. Boto un poquito el exceso y voy a empezar a posicionar al final. ¿Están grabando? Al final, fíjame al frente. Y con el ojo abierto voy a determinar el alto de la cuenca. Todo el alto de la cuenca, acá la cuenca está súper marcada. Cuando hay problemas, cuando el es como el mío, ¿cierto? Que yo les había explicado. Pero siempre y cuando ustedes hagan con el ojo abierto, determinar la altura, ¿cierto? Miren, hay una altura. ¿Sí la ven todos? La altura está donde va a estar el color bien marcadito. Y poco a poco, suavecito, este movimiento es de vaivén. Empiezo a posicionar 4 ojes, miren a 4 ojes, empiezo a posicionar el color transitivo. Ahora voy a difuminar sutilmente para que ese color no se vea ahí como con marcación, y si se dan cuenta, con un solo tono transitivo, como ya se va viendo bonito el ojo, entonces ahí es donde les explicaba la diferencia de empezar a maquillar piel primero. Cuando ya tú tienes la piel y pones un solo color, ya se ve bonito el maquillaje. Pero cuando no hay piel y empiezas a poner un color, tienes que poner otro, como para que tú sientas que de verdad se va a ver bonito el maquillaje. Y es realmente porque te falta la piel. No estamos al cuarto, ustedes pueden trabajar. Si quieren no primero, no pasa nada. ¿Cierto? Si va a haber una clase, les daré algo más donde yo les pido que trabajen piel primero. Esa clase es mañana, para que se me enfoquen en piel. Listo, de ahí en adelante ya ustedes miran cómo trabajo.
Pero es mejor así, pues. Es mejor así. Al principio da dolores de cabeza, al principio. Pero si quieres aprender a hacer ya rápido, tiene algo que por el con compacto, no pasa absolutamente nada. Y entonces yo les decía que la clienta se va a dar cuenta que no pagó. La clienta no pagó porque le aplicaron sombras, sino por hacer un trabajo mucho más completo que es toda la piel. Miren cuánto llevamos en piel. Y mire que si por lo menos hace primero se después la piel no se va a ver bonita, entonces ya se compone. No, igual haciendo ojos de primera también el trabajo puede quedar bonito, ¿sí? Pero Es que van a vestir a ustedes. de los de todo. La piel, te está dando la base de todo. Sí. Miren un solo tono que le ha usado y se ve elegante, se ve bonito, natural. Por ejemplo, una clienta, una niña de pronto, o de no sé, 17 años que no le gusta el maquillaje, pero que se maquilló para cuando te grabó y no quiere haber sobrecargado, ustedes le ponen este tono transitivo en todo el párpado, con toda la piel que hicimos y se va a ver divina. ¿Listo? La sutileza, el maquillaje, es lo que más funciona hoy en día para el maquillaje social. Que ya ustedes saben que se van a hacer contenido, fotografía, videos, sí suban el tono, la profundidad hasta donde quieran. A veces suben de las cejas a la ceja y en fotografía se ve muy lindo, pero ojo porque las clientas van a salir hasta donde sean otras personas. Necesitaba yo que aprendieran que era un tono transitivo. ¿Quedó claro? Tono transitivo, la verdad. ¿Quién no entendió qué es el tono transitivo? ¿No? ¿Qué es el tono transitivo? Que transiciona entre la piel y las sombritas que vamos a usar. ¿Cierto? Por favor. Acá tienen. Casi todo hay, a veces faltan cositas, pero también como que tienen otras cositas. Y traigan el estilo que tengan, por favor, no la casa. No sé, pero si tienen paleta acá, no pasa nada. Toca preguntar de todas maneras. Dime. Hoy no vamos a hacer nada. ¿Pero trajiste tu kit? Sí. Ah, bueno. Ah, y las conquitas que tengo su personal, o sea, de cada estudiante debe traer su conquita. Procure que cada quien traiga sus pañitos, sus pomitos, por lo que es muy fundamental. Pero las esponjas como tales, como las 12. O sea, a mí no me parece unas conquitas de 20 Tengo una subida esa así que la porción. Bueno, entonces necesitaba que aprendieran de ojos, muy poco, hoy realmente de ojos es muy poco porque necesito darle énfasis a la piel. Y si les enseño un look de ojos muy elaborado, más todo lo que vimos de piel, pues es mucha información para nosotros. Por eso, cierran los ojitos, tono transitivo. Y ahora lo que vamos a hacer es usar una oscuridad. La oscuridad normalmente se posiciona al final del ojito, pero al final del ojito, de donde termina la pestaña, la última chiquitica, para adentro. Para adentro. Yo no quiero ver que se me quiero bañar el maquillaje. Que me maquille. Normalmente alguien pondría la brochita llena de ese café oscuro aquí donde terminan mis sombras, ¿sí vieron? Ahí terminan y cogen de ahí y empiezan a jalar eso. Y usamos, se ve como maquillaje de drag. Nosotros estamos poniendo maquillaje para drag, acá. Si quieres hacer para el día editorial, para el día artístico, en su silla así, pero para que sean cierras, pero mira frente. Ahora, con la cuenca y con los ojitos abiertos voy a determinar hasta dónde va mi oscuridad. Que es hasta dónde va el pie. ¿Cierras? Entonces no lo nada. Ahí. Y ahí para adentro empiezo a poner a toques la profundidad. Puede ser en forma de B, para hacer la cuenca. Pero no una vez así que se vea marcada de negro, sino una vez difuminada. Y lo que puedo hacer es llevar esos puntos para acá también si quiero, o simplemente lo dejo sobre el final. Mira. Ahora, como yo no quiero marcaciones, ¿cierto? Vuelvo al tono que usé transitivo. Solamente usamos hoy un transitivo y uno profundidad. O sea, un oscurito y un clarito. No vamos a ver más tonos. Vuelvo al primer tono que usé y difumino sutilmente para que no se vean marcaciones. Con una sombra satinada con el dedito, voy a poner un poquito de brillo. Y miren qué bonito ya se va viendo el ojo, y es un look muy sencillo, es de los dos looks que más les van a pedir a ustedes. ¿Están ayudadas? Esa es la música que yo uso. Esa es la música que yo uso para maquillar. Yo uso esa música para que se rubio, para que se tranquilita, etc. Y así la clienta no está todo el tiempo ansiosa con el celular, no viene. No, es demasiado buena. Hay maquilladores que solo la usan con las nombres. Yo se la pongo a todo el mundo porque a mí me interesa trabajar con todas las clientas tranquilas, no solo con las nombres, sino con todas. Mientras más tranquila sea la clienta, mayor rinde el trabajo. Con una clienta inquieta que esté todo el tiempo en el celular o que esté a veces hablando mucho, ¿no? Pero si hablamos demasiado, puedo tardar 2 horas y 10 minutos maquillando a una clienta. Ese es el truco para que los pigmentos interiores no les manchen la piel. Lo pongo regadito por todas las zonas donde yo creo que me va a caer. Un poquito más. ¿Ustedes se acuerdan? Y eso es un pequeño mensaje parcial. Les voy a mostrar. Solo que se anunciaba, pero ustedes lo van a ver. El baking. Este es el baking. Y eso sirve para proteger la ojera, para protegerla de los polvitos. También sirve si la quisiéramos sellar, pero lo que yo les digo, se sobrecarga la ojera, las líneas de expresión se ven pesadas. Y luego nos hace efecto flash. ¿Listo? Pero el baking es eso, es poner acá en la ojera, polvo translúcido. El baking traduce en español horneado. Entonces horneado es como secar todo lo que está húmedo, como cocinar, es la traducción, cocinar. ¿Cierto? A mí me gusta porque me dejan hablar de esa, mira, luego me la ilumo mucho, pero ese es el baking. Ahora vamos a poner el glitter a toquecitos, motores de ¿cierto? A toques y con el dedo limpio difumimos. ¿De repente? ¿Sí ven cómo se potencializa el ojito? ¿Listo? Conservando realmente, conservando la punta de boca y la mueca bonita, grande, vamos a trabajar en todas las zonas del pigmento. Pero si fuera más pequeñito, hay que trabajar un poquito más pequeño. ¿Listo? Ahora, mira más hecho. Otro. El polvito, es decir, el baking, mira más hecho. Y aquí también otro.
¿Sí ven que vamos a la humedad? Bueno, ahora, para rematar los ojitos. ¿Ustedes saben que la parte de abajo les vamos a maquillarlo? Casi siempre lo que se hace en la parte de abajo son dos cosas. Un contraste de color, es decir, se podría hacer estos tonos hierro y en la parte de abajo un fucsia o un azul, que creo que es un colores. Bueno, podría ser eso, como traemos tierra y si la persona va a usar un accesorio como un bolso o el vestido fucsia, pero no quiere que todo esto vaya fucsia, entonces se puede hacer un poco de color acá en la parte de abajo de este mismo, ¿cierto? O se puede dejar así como muy elegante, muy obvio, tal cual como está, y tonos tierra arriba y tonos tierra abajo. ¿Cómo quieres? Ah, no, que lo tiramos para la calle. Ah, pero se puede porque lo podemos hacer algo. Sí, hagamos esto para que a ver, voy a coger el tono transitivo, ¿se acuerdan cuál es? Porque conmigo. Sí, ya. La parte hecha, el tono transitivo. Bien, bien, con un poquito, mira, con un poquito que tú hagas, ya ves que la tienes en un espectáculo. ¿Listo? Pero también me gusta profundizar un poquito la oscuridad. Con el café que trabajé, la cuenta, no me techo. Pero ese sí lo utilizo muy pegadito a la línea de pestañas. Lanzas, al medio y arriba. Y ahora vuelvo con el anterior y difumido. ¿Cierto? Y aquí lo que se podría hacer en la línea de agua es poner el cafecito con una sombrita o con una paleta cremosa. Si ustedes no tienen paleta cremosa, por cualquiera de esas pueden usar en la parte de abajo con cuidado, para que estén cómodo. Pero también están este tipo de paletas, que son paletas cremosas, para hacer pop de color, ¿ven? ¿La qué? La que son divinas. Y ahora vamos a hacer con, ¿qué te gusta más? ¿Este o este? Este o este. Para que te contraste bien, y la foto se llama mucho. Sí, es una paleta para hacer maquillaje en cuerpo, muy cuerpo. Tomo producto en cremita, quito el exceso, la el techo y la acá. Clave, si voy a trabajar una parte, la persona se para arriba para acomodar. Hago un poquito, dejo descansar. Ojo, no me hagan llorar los modelos ni las piezas. Tienen que dejar descansar. Miran arriba. Y boto otro poquito, sí, boto el exceso, miran el techo. Y afuera, llevo el color de la parte de afuera, más gruesito y cada vez que va hacia adentro, más delgado. ¿Listo? Ahora difumino. Miran el techo. Ya saben que para difuminar algo debe tener un poquito de producto, la esponja, la boca. Difumino. Porque esas marcaciones ahí, esas líneas marcadas acá, no están entendidas. Mira el frente y de equilibrio también. ¿Listo? Ahora, si con la paleta voy a sellar todo lo que está en crema, se sella, siempre. Nunca hay nada en crema, digo, lo único que es la labial. De resto se sella. Ah, pues no tengo un fucsia, sería como este. Y voy a sellar tanto la línea de agua como lo que está afuera. No se me arrugue, no se me arrugue. Vamos testando por ahí. Dime, para el que le gusta le sabe. Cuando uno está aprendiendo a maquillaje, uno es como que las mandas primeras clases para que todo es bueno. Voy a girar para acá, mirar el techo, hago con el dedito hacia abajo, miren, clave. Voy sellando. Yo tomé sombrita, ¿sí vieron? Pero así como la tomo, la sacudo. Y si no, se llena todo el ojito de sombra y la clienta les empieza a llorar. Esto no debe la cadena, que lo aprendamos hoy. Pero como es la clase, como toda la demostración completa, pues me gusta siempre salir a tomar la fotografía. Ahora sí, voy a difuminar con una brochita difuminadora pequeña, toda la parte de abajo, difuminar y sellar después. También voy a dar un poco de color acá al inicio. Y con una sombrita satinada rosita. Sí. Sí, también puede ser satinada. ¿Listo? Entonces, todo depende de quién sea la piel. Todo depende. Se supone que en esta clase aprendemos a hacer un maquillaje natural. Ya usamos fucsia, ya usamos pigmentos, ya usamos natural, ya no hay natural, nada. Listo. ¿Cómo les gusta más? Se ve más juvenil. Sí, como ya estamos. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer ahora para que cuando salga a la calle se vea bien es hacer un manto rojo. Pero ya vieron cómo es. Se usa más siempre por debajo o un pop de color que le contraste. Ah, esto es un pop de color. Un pop de color que hablamos en las clases, como un color de contraste. Ya. ¿Listo? Limpio porque acuérdense que había un hidratante de labios. A mí me gusta mucho porque se ve cuando aplico el labial encima del hidratante porque se ve jugosito. Pero el problema es que la duración va, no hay duración en el maquillaje labial. En este lado de acá voy a hacer, un delineado, como el que yo les digo que yo estoy manejando mis piezas, sutil, que me les da volumen, pero no un exagerado. Se ve como muy elegante, muy grande. ¿Listo? Solo bordeé todo el lado. Entonces, con un nude vengo y difumino, con un lápiz y difumino, y toda esta es la base con la camita antes del labial. Y aplico el labial preferiblemente en tono nude, ¿cierto? Para este efecto de labios que vamos a hacer. Pero pues también ustedes estos maquillajes están muy rosaditos, pero están muy en tendencia a la gama de colores de la marca AMI. Después vamos a preguntar, ¿por qué? ¿Los llame? Ah, sí, es los, acá los vamos a usar. Bueno, a lo que voy es que la gama de colores que ustedes encuentran de labiales con AMI son muy sociales, son los que se manejan mucho. Y tomo una brocha, y lo aplico allí adentro. Pero miren que yo voy hundiendo el labial, yo voy hundiendo el labial con el lápiz cafecito y con el nudo.
en el otro labio, en la mitad del labio, vamos a hacer, vamos a hacer contraste. Bueno, este maquillaje está demasiado clarito, después usamos más fuerte y lo más fuerte. Vamos a poner un poquito más fuerte. ¿Listo? Y con el gloss, y ya si lo usas con las próximas cosas que van a hacer. El efecto, estos son los labios, un efecto único. A ver, si no lo sacamos. Deben coger un café, este café que yo utilizo es un café muy cálido, muy suavecito. Para hacer el efecto de un break que se vea súper marcado, deben coger un café oscuro, como un café grisáceo, ¿cierto? Pero o sea, ese efecto es como para apreciar. Y van a remarcarlo demasiado. No como si para que se remarque este ahí. Mucho remarcar. Y ya prácticamente adentro es como si fuera como una lindita. O sea, ¿cuál es la idea? Que se vea el contraste, ¿sí? Que se vea el contraste entre el café y lo que está por dentro para que realmente sean labios. ¿Sí hacen la diferencia? Así, pero pues obviamente para que sea a veces lo vamos con negro. Con la paleta de esas preguntas con negro también. Vamos a igualar. Para que quede más alto. Vamos a más allá. Y a las cejas, mirar donde hay espacio, es mirar donde hay espacio y rellenar. ¿Cómo te lo he contado? Gracias. Ahí. Y sutilmente, sin sobrecargar de color la ceja, le empiezo a dar toquecitos con la brocha como acostada para rellenar. ¿Se dan cuenta de aquí para acá con un poquito de color? Sí, la ceja está blanquecita. ¿Listo? Y al principio también hago lo mismo. Lo que podía hacer para que se me linda la ceja es darle un poquito de goma acá abajito. Como ustedes ya saben hacer ahora la ceja tal cual. Ya saben que no es con los deditos medidas, sino con los deditos medidos. ¿Cómo les gusta? Definida. Acabamos de poner la marcación de definido sutilmente, sin dañar la laminada. Subo el color también a donde hay espacios. Acá al inicio, si se dan cuenta que es bien voladito, yo puedo sobrecargar ahí. Sin necesidad de haber retirado un corrector blanco, de trabajo, producto crema. Y esta posición que les dice, les deja la definición sin sobrecargarse. Ahorita mirar mucho, no se desfasó, si les pasó, que la altura tiene que quedar diferente de una ceja que de otra. Entonces, para eso, hay que mirar así, venir como llevamos como la manchita. Ajá. Para la altura. Luego, con la manchita acá ya dibujo. ¿No? ¿Hace para acá? Ve, parte un momentico, no pasa nada. Vaya, ya te voy a hacer la ceja. Dibujando la colita y un poquito al final. Pero arriba, no, nada. Porque si lo perfilo arriba, pues se pierde toda la ceja. A toques. Relleno. Acá hay un giro que debo corregir. Hay una más cuidadita con la naturaleza aquí la otra. El palero que necesito emparejar. De comino. Y al final son los detalles, los detalles. Vamos a poner la rubor, ¿sí? ¿No la parte del rubor? Sí, el rubor. Lo que la dejas en la sombra. No, ya, porque hay mucha cosita, entonces ya el rubor se pierde. Me gusta tener que se vea bonito la piel, poner un poquito desatinado. Ya sabes, ya hay negro. Y ahora vamos a poner esto que se llama polvo de hadas. Lo batimos bien. Y lo dejo por la paleta. Y hago una capa de fijador para refrescar la piel y para quitar el efecto de productos sexuales.
Vean que tiene como mucho polvito en la piel al final, está bañado de fijado. Enfatizar el iluminador. Para que veamos esta la piel, pero también para cortarle la maduración. Listo, fijado, para finalizar. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Cómo la voy? ¿Cómo la voy? Sí, listo, sencillito. Ya, fácil. Y este maquillaje más suave, vamos a ver. Ay. Menos mal tiene videos. Para demostrar la